Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, mis estimados. Vamos a esperar unos 3 minutitos para que se puedan conectar todos, por favor. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, mi estimada. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes a con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes, mi estimada. Buenas noches. Muy buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes con todos. Buenas Licen, tardes. disculpe, esta clase es de primero de bachillerato. Sí, Buenas tardes. muy buenas Bien, buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Listo, ya que estamos una cantidad considerable de estudiantes, vamos a empezar con las clases de hoy. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Y por favor me confirman si pueden ver las diapositivas. Sí. Sí. Listo. Sí, licenciada. Listo, muchas gracias. Ya saben, les agradecería por favor que en el momento que participen y se termine su participación, mutearan su microfonito. Gracias. Bueno, entonces empezamos el día de hoy con esta clase que empieza con suma automática de Excel. Pero antes de entrar al tema, vamos a ver un pequeño recorderis. ¿Alguien me puede explicar qué es Excel? ¿Alguien me podría decir qué es? ¿Sí? Es una forma, pues, Es una base para guardar datos. Exacto. Excel es un software que sirve para guardar y recopilar datos, ¿no es cierto? Es el principal funcionamiento de lo que viene siendo Excel. Modificar, poder sumar, multiplicar, todo tipo de ecuaciones de lo que viene siendo los datos establecidos por una tabla. Listo. Entonces ahora vamos con la suma automática. Pero antes de eso vamos a ver un poco de temario, ¿no es cierto? Para entender un poco más de lo que vamos a trabajar hoy. Dice suma automática de Excel. ¿Alguien quisiera leer la diapositiva? Yo, licenciado. Adelante, por favor. Eh, Suma automática de Excel. Cuando hago clic en autosuma, Excel especificará automáticamente una fórmula que se usa la función suma para sumar los números. Listo, mi estimada, muchas gracias. Con esta pequeña lectura que vimos ahorita, en resumen, nos quiere decir que si seleccionamos una columna o varios números y ponemos la función suma,
automáticamente Excel va a sumar los números que hemos elegido, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos con la práctica. Dice, primero tendremos una tabla de datos. Ya todos sabemos, ¿cierto? Que la tabla de datos es un cuadro en Excel donde están diferentes tipos de datos, las cuales yo deseo analizarlos. Listo. Pero Excel, además de analizar... Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi estimada. Ok, seguimos. Como ya vimos, esta es una base de datos, es una tabla con datos impuestos, las cuales nosotros queremos analizarlo, ¿no es cierto? Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes. Entonces, ya que tenemos todos estos valores que nosotros, además de visualizarlo, lo queremos, eh, pongamos un caso, queremos que todos estos datos de aquí tengan su respectiva suma, tanto del mes de febrero, marzo y abril. Pero gracias a Excel y sus funciones que tienen, que son suma, resta, multiplicación y división, además de muchas más que veremos en un futuro, nos ayudan a optimizar el tiempo a solo estar tecleando una por una, por una, por una. Excel solo nos da la opción de solo tomar el dato que nosotros queremos y hacer la operación automáticamente. Entonces, tenemos lo que viene siendo nuestra diapositiva que nos enseña cómo vamos a sumar estos datos. Ya como vimos, primero tenemos que tener una tabla de datos y lo segundo, aquí es donde viene lo interesante. Como podemos ver, tenemos aquí muchos datos, pero yo quiero sumar todos los datos de cada mes y que me dé un resultado. ¿Alguien de aquí sabe o quiere aportar información a la clase? ¿O alguien tiene algún tipo de idea de cómo poder realizar este tipo de función? Yo, licenciado, no se da clic izquierdo y se subraya toda la línea de precios, de números, y marca una cantidad que es la sumatoria de todo eso. Ok, no estamos mal encaminados. En efecto, para sumar una tabla en este caso, lógicamente tenemos que seleccionar lo que queremos sumar, ¿no es cierto? Tenemos que seleccionar tanto lo que viene siendo una tabla o tipo de valores diferentes que nosotros queramos tener un resultado. Pero nos falta algo muy importante, que es la función. ¿Qué es una función? Una función es como una llamada, es como un hola. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta función se llamará a la operación que nosotros querramos realizar. Por ejemplo, nosotros vamos a poner en la celda que está abajo de febrero para realizar la suma de todos estos, de aquí, estos datos de aquí. Vamos a realizar lo siguiente, a poner igual. ¿El igual para qué sirve? El igual sirve como una llamada, como que estás llamando a la función. Con esto, gracias al igual, es para llamar a una función la cual nosotros queramos realizar. Entonces, ponemos igual, llamamos a la función. Ponemos suma. Esto recordar, por favor, es muy importante recalcar que toda función siempre va con mayúscula. Claro que si usted pone suma en minúscula, el sistema detectará que está queriendo poner una función del recuadro que sale aquí en pantalla. Pero si usted le deja en minúscula, lo va a tomar como un error inválido. Entonces, digo, ya escribí suma en minúscula y digo, ok, pero no, me da mucha flojera cambiar. ¿Qué hago? Como pueden ver, aquí salen las diferentes opciones que le realiza Excel. Entonces, ya como tenemos suma, solo doy doble clic en suma y esa sería la función. Aquí está llamando la función. Y aquí pasa algo interesante, que se abre un paréntesis. ¿Alguien me podría decir por qué un paréntesis?
del número de tablas que hay para sumar. Para poder unificar todo. Sí, tienen conceptos muy válidos, muy bien. El paréntesis, tómenlo más como una puerta. Gracias a esta puerta, podemos llamar a los datos que nosotros querramos. Es un abrir paréntesis para seleccionar los datos que queremos sumar. En este caso, sumar. Ya veremos más funciones, donde pondremos multiplicar, dividir, pero siempre, en estos tipos de funciones, siempre se abrirá el corchete abierto, ¿no es cierto? El paréntesis, perdón. El paréntesis abierto. Porque aquí está designando que va a entrar esta función. Todo este tipo de tabla está entrando en esta parte de aquí. Si yo cojo, digamos, borro esta tabla y le pongo al revés. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que me está tomando Excel es que estoy cerrando a la función suma y no se puede cerrar una función porque apenas estamos recién llamando a lo que vamos a querer hacer. Entonces, esto es imposible, ya que es como que cerramos, como que ya terminamos. Esto de aquí significa que esta parte, este paréntesis a este lado significa que se terminó. Hasta ahí quedó toda la función. Pero aún no hemos puesto los datos. Entonces es imposible poner este paréntesis de este lado. Entonces seguimos las reglas de Excel y en el momento que hagamos esta acción, nos va a pedir un número. Entonces, ya que nosotros solo queremos sumar solo esta tabla de aquí, seleccionamos solo este número. Claro, aquí se le pone el punto y coma, se podrá seleccionar mucho más datos, pero eso ya iremos viendo poco a poco. Listo, entonces ya tenemos los datos que queremos sumar. Y ahora es muy importante cerrarlo, porque aquí estamos diciendo que a Excel que ya, hasta ahí llegamos, ya no queremos agregar más datos, solo queremos que sume esto. Entonces, en el momento que ya cerramos el paréntesis, le damos Enter y automáticamente suma toda esta tabla de aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen algún tipo de duda, alguna pregunta? No, todo está claro. Una consulta, ¿en lo que es resta también se hace lo mismo? En efecto, todo lo que es funciones, bueno, vamos a ponerlo en un caso más fácil. Digamos que las funciones son todo lo que es suma, resta, multiplicación, división. Hasta ahí lleguemos, porque hay muchas más funciones, pero le iríamos viendo poco a poco. Entonces, una función, ¿qué es? La función son las operaciones matemáticas. ¿Ok? La función es una operación matemática, la cual nos ayudará a sacar un dato que nosotros querramos de una tabla. Sin datos, una función no puede sacar el resultado. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que sin unos datos no se puede sacar el resultado, lógicamente no podemos sacar una función sin tener una tabla ya hecha, ¿no es cierto? En este caso, yo traje la tabla ya hecha para utilizar un poco más de tiempo, pero normalmente en trabajos ya profesionales, suelen ya estar las tablas ya hechas, o muchas veces les toca crear a ustedes la tabla. Pero eso ya es ingreso de datos que más adelante también iremos viendo, que no es muy complicado, pero es lo fundamental para poder seguir con nuestro camino de conocimientos. Entonces, ya sabemos que igual suma acoge la tabla que yo quiero que sume y me saca el resultado de todos estos números, de todas estas cantidades, me la suma y me da un resultado. Hasta ahí todo correcto, ¿no es cierto? Entendimos para qué sirve la función suma. Sí. Listo. Entonces, ya que entendimos la función suma, digamos
yo quiero que la función suma, ¿no es cierto? Ya sabemos que la función suma se llama a través del igual suma con mayúscula, abierto paréntesis y sin ingresar los datos. Listo. Pero aquí va mi pregunta para ustedes. Si yo quiero sumar en tablas diferentes, ¿cómo lo haría? Vamos señalando el valor o el dato que queremos sumar. En efecto, exacto. Entonces, ¿no es cierto que yo quiero coger los datos de Juan, pero de cada mes? ¿Cómo lo haría? Fácilmente ya sabemos que es igual suma, abro paréntesis, y escojo la tabla de enero de Juan, ¿no es cierto? Porque quiero los datos de Juan. Pero aquí, como pueden ver, puedo también seleccionar no solo de arriba para abajo, sino de un lado para el otro. O sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según la necesidad que usted tenga. Por ejemplo, habrá muchos casos donde, lógicamente, tendrá, por ejemplo, no es muy común, no es muy común, pero a veces sabe haber tablas de datos que suelen estar o alteradas, o a veces cuando se descarga, a veces se sabe corromper y sabe estar, digamos, enero por acá, abril por acá, entonces hay un choque de datos, no está bien ordenado. Entonces, lógicamente, usted tiene que buscarlos y ordenarlos según la cronología de las fechas, ¿no es cierto? Entonces, visto hasta aquí, ya vimos que se puede hacer operaciones de arriba hacia abajo, izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ya sabemos que en total Juan, al sumar estos 4 meses, tiene esta cantidad. Lo bueno de Excel es que es muy intuitivo. Lo malo es que hay que darle acciones y órdenes muy específicas. Por ejemplo, el suma. Podría ser mucho más fácil solo poner suma y ya está. Pero para cumplir las leyes de Excel y hacer un trabajo con eficiencia, se debe llamar a la función y seguir los pasos que nos ordena Excel a seguir. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Sí, está claro. Listo, muy bien. Entonces, ya que vimos la función suma, ¿alguien me puede decir cómo puedo hacer la misma función suma, pero sin la necesidad de escribir la función? Puede poner igual, abre paréntesis y va poniendo el signo. Exacto. Pongo aquí, ¿no es cierto? Pongo este, pero de aquí pongo un signo, ¿no es cierto? Que sería el más, que es lo que yo quiero sumar. Y se puede decir que es una manera alternativa mucho más factible y fácil. Pero normalmente se suele hacer las funciones para que en el momento que usted quiera exponer este tipo de tablas, usted tiene que mostrar las funciones para que no haya ningún tipo de confusión. Hasta incluso Excel puede llegar a confundir las tablas si es que no llega a poner bien la función. Por ejemplo, esta es una tabla muy simple, ¿no es cierto? Yo puedo escoger un dato de aquí, otro dato de acá, pongo más, otro dato de acá, pongo más y otro dato de acá. Le doy al Enter, pero aquí es lo que pasa algo muy interesante. Dice que no, que hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. ¿No es cierto? Sale que está mal hecha la fórmula. Sale que la función está mal declarada. Entonces, dice de aceptar la corrección. Bueno, lógicamente Excel, para optimizar tiempo, se corrige automáticamente los errores, pero profesionalmente ya tenemos un error. O sea, si no fuera por Excel,
Aquí nos bota un error fatal y nos quedaríamos como que, ¿y ahora qué pasó? Entonces, ya sabe, siempre normalmente se suele poner aquí, en esa parte de aquí, la suma, indicando a Excel que en efecto se va a sumar. Se quiere sumar los datos. Y aquí, en vez del más, se pondría el punto y coma. ¿Para qué sirve el punto y coma? Para separar datos. Como ustedes pudieron ver, cuando yo escojo toda esta tablita de aquí, me sale, ¿no es cierto?, desde D3 hasta D11, los datos de una tabla en línea. Hasta ahí todos vamos bien. Pero, cuando yo quiero escoger diferentes, o sea, en diferentes instancias, algún tipo de dato, para separarlos y para que Word identifique que son datos muy diferentes, se usa la separación punto y coma. ¿Ok? Entonces ponemos, ¿cierto? Igual, suma, paréntesis, ponemos el dato que queremos poner, ponemos, muy importante, punto y coma, y algo muy interesante que nos da Excel es esto. Aquí me dice que ya escogí el número 1. Ya el número 1 de mi tabla ya está guardado. Ahora me dice ingrese el número 2. Entonces yo cojo y ingreso el otro dato que yo quiero que se sume. Y en el momento que yo doy punto y coma, me va a dejar ingresar todos los datos que yo deseo. Entonces, si yo escojo todos los datos que yo desee, me va a decir que todos estos datos van a ser sumados, solo sumados, porque estamos dando la función solo suma. Si ponemos la función solo suma, solo se va a sumar. Entonces, pongo este dato, punto y coma, este dato. Enter. Y como pueden ver, ya no me sale el error. Ya no me sale, ¿cómo se podría decir? Esa falta que le hace a Excel, que es la función. Lógicamente, hoy en día Excel está muy actualizado y te puede corregir los errores, pero normalmente en empresas, se podría decir un poco pequeñas, suelen tener los Excel de versiones anteriores, o sea, no suelen ser actualizadas. Y puede que no tenga la función de autoayuda. Entonces es muy importante saber que cada función tiene su propio propósito en una tabla. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta? ¿Cómo? Disculpa. No, Listo. Entonces, ya vimos lo que viene lo que tiene que ver la función suma, que es muy intuitivo, ¿no es cierto? Si dicen suma, pues sumar. No tiene ninguna explicación lógica para eso. Entonces, ahora sigamos con nuestras diapositivas. Ya vimos que ya sabemos que es igual suma, se pone la tabla que se quiere sumar, se da el enter y automáticamente le da el resultado de la tabla. Ya vimos lo que se puede también sumar de izquierda a derecha o derecha a izquierda según el orden lo que usted desee y escoger varios tipos de datos de diferentes, se puede decir, diferentes secciones. Listo. Pero ahora vamos a ver la función insertar. ¿Alguien quisiera leer esta diapositiva? yo, profe, Por favor. insertar una función. El comando de insertar función es conveniente porque te permite Oye, buscar perdón. una función.
y escribiendo su descripción o seleccionado una categoría para examinarla y determinadamente en el siguiente ejemplo. Buscaremos una función que cuente el número total de productos en una lista. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí no nos vamos a meter mucho a lleno, porque sí es una clase un poco explicativa y además de explicativa sí es un poco tediosa. Entonces, vamos a ir poco a poco para entenderlo, para entender la función de cada uno, porque cada función tiene su diferente configuración y además de configuración tiene su diferente respuesta. Entonces vamos a ver poco a poco, detalladamente, qué es esto, ¿no es cierto? Entonces dice, ir a la pestaña de inicio y buscar la herramienta funciones. Entonces, ya tenemos nuestra función aquí. Nos vamos a inicio, tenemos la barra, nuestra herramienta que es inicio, y nos vamos a la opción de funciones. Normalmente, en las versiones actualizadas, sale este signo aquí, pero en versiones anteriores, que sé que muchas personas usan versiones anteriores ya que son más óptimas para base de datos, suele tener el mismo signo, pero en esta parte de aquí, en grande. ¿Ok? Entonces, si es que llegan a verse un Excel que no está actualizado a las versiones más recientes, normalmente suelen estar este tipo de signos importantes resaltados en grande para que haya un mejor entendimiento. Ahora lo hacen así pequeño porque ya la mayoría de personas saben lo que es esta función, pero como nosotros estamos aprendiendo, lógicamente vamos a ir paso a paso. Entonces, damos clic, ¿no es cierto? Aquí viene algo muy interesante, ya que me da suma, promedio, contar número, máximo y mínimo. Pero aquí no se acaba. Excel tiene una infinidad de opciones, tiene muchas funciones, las cuales vamos a poner aquí en más funciones. Y como pueden ver, y como pueden ver, salen las funciones, bueno, en este caso suelen salir las funciones más usadas en Excel, como si conjunto, suma, promedio, si, hipervínculo, que esto es muy interesante, contar, máximo, seno, sumar sí, que esas ya son con condiciones que diga sumar sí, esto pasa. Sumar sí, digamos, un ejemplo rápido, pongo igual sumar sí, 8 es mayor que 7. Entonces automáticamente me lo sumaría. Si no es el caso, no se sumaría y quedaría como está. Y pago. Pago normalmente suelen hacer ya para este tipo de funciones que son de dinero, de, de tipográficos, cuando son barras de gráfico de barras. Eso suelen usarse más en este tipo de función. Pero como dijimos, vamos a empezar de poco a poco. Listo. Una vez visto esto de aquí, ya sabemos y nos estamos adentrando al mundo de las funciones de Excel. Ya aprendimos la más básica, que es suma, que es la más fácil de todas. Ya sabemos que es igual sumar, paréntesis y ¡pum! Ya está. Pero poco a poco entraremos, por ejemplo, al seno, que eso ya es algo un poquito más avanzado, solo que aquí estamos viendo las funciones que nos vamos a topar y vamos a aprender cómo se usa. Listo. En esta ocasión solo vamos a ver bueno, esto es algo secundario, bueno, esto es mucho más complicado, ¿no? O sea, es mucho más tedioso. No se usa mucho porque solo se puede poner aquí la fórmula, aquí en la tabla de Excel, y ya está. Pero también se suele usar. No se suele usar mucho, por eso no entramos a este tema, porque normalmente se suele usar las funciones y ya está. Pero también hay más opciones para poder realizar operaciones en Excel. ¿Ok?
¿Algún tipo de duda hasta ahorita? ¿Alguna inquietud que tengan? No. Listo, mis estimados. Entonces, ya que me dijeron que no tienen ningún tipo de inquietud, por favor, ya aprendimos lo básico de suma y las funciones que vamos a topar a lo largo de estas unidades. Entonces, por favor, me ayudan yéndose, por favor, a la página del colegio. Por favor, a rellenar el cuestionario que tenemos impuesto en él. Que por favor ya saben, es ingresar a la plataforma, van a informática primero, de BGU, siguen bajando hasta encontrar preguntas de la clase 1.1. Entonces, damos clic en clases 1.1 y, sí, dime Shirley. Licenciado, una Sí, consulta. Verá, ingresé yo a la plataforma y en donde dice tarea 1.1, ¿eso también hay que completar o no? sí, por favor. Ah, Esto también es todo lo que diga aquí. Pues vamos a informar. Por favor, ya saben que la introducción, aquí está el texto académico, lo cual ayuda a realizar la tarea. Tenemos, tenemos las clases en vivo que ya lo estamos haciendo y el video interactivo 1.1 que por favor deben realizar. ¿Ok? Hola, hola, disculpen, ¿me escuchan? sí, licenciado. Disculpen, últimamente tengo problemas del internet, pero ya los estoy solucionando ahorita, sí. Ya. Disculpen, por favor. Bueno, pero sigamos con el tema que tenemos, que ya les voy a compartir la pantalla. Y ya sabemos que nos vamos a preguntas de la clase 1.1. Ya estamos en ella. Bueno, aquí les aparecerá realizar cuestionario. Vamos a comenzar intento. Y nos vamos de lleno a las preguntas. Listo. Vamos a ver. Dice, elegir la opción que corresponde al siguiente enunciado. Para sumar varias filas o columnas, ¿qué herramienta se selecciona para hacer la operación? Recuerden que esto ya vimos. Ya saben que tenemos aquí promedio, autosuma o suma, o solamente suma. Suma. Solamente suma. Verán que aquí dice, perdón, no dice suma, dice sumar. Sumar. La A. Ya sabemos que este de aquí es para promedios. De aquí la pregunta dice para sumar varias filas o columnas. Andrea, La B, por favor. licenciado. Autosuma. La B. La B, Ok, vamos a ver qué nos quiere decir Andrea, por favor. Andrea. No, profe, estaba diciendo la B. Ya está hablando Andrea, por favor. Dime Andrea, sí. ¿Autosuma o suma? Exacto, mis estimados. Recuerden, siempre una función va a tener un igual, suma o resta o multiplicación, pero ya saben que siempre es igual, ya que estamos llamando a la función con el igual, es igual suma. Aquí dice sumar. Eso no tiene nada que ver porque la función se llama suma, no sumar. Y promedio aún no vemos. Entonces, promedio tampoco puede ser. Entonces ya sabemos que la respuesta es B. Autosuma o igual suma. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dice, elegir verdadero o falso según corresponde al siguiente enunciado.
Al seleccionar una tabla y darle la herramienta de autosuma, ¿me modifica la tabla? Nosotros Falso. tenemos... Falso. Falso. Muy bien, mis estimados. ¿Y por qué es falso? ¿Alguien me puede decir? Porque no modifica nada, solamente suma. Exacto. Los datos de la tabla no los toca, solo suma los datos de la tabla. A los datos los deja intactos. Entonces, es falso, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos a terminar intento. Aquí enviar todo y terminar. Y tendrán su respectiva calificación. Listo. Ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y esta sería toda la clase de hoy. Mis estimados, ha sido un gusto. Sí, dígame. Dice, entonces, donde dice la tarea 1.1 es nuestro deber, eso. Sí, exacto. Es una Y tarea la que ustedes tienen. 1.2 no, ¿verdad? Si ustedes quieren adelantar las tareas, están en libertad de hacerlo, pero es más recomendable hacerlo según la cronología de las clases para que no haya ningún tipo de desconcierte o no entiendan y no lleguen a responder alguna pregunta mal. ¿Ok? Sí, o sea, la tarea 1.1 es o sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, ¿verdad? Exacto. Ya, listo, gracias. ¿Algún otro tipo de pregunta, alguna inquietud que tengan? Dicen buenas noches. Buenas Yo ya noches. había hecho esa tarea pensando que era de realizarla. No se preocupe, mi estimada. Si usted realiza la tarea y tiene la Como nota... yo vi los videos, Ajá. entonces yo la realicé. No se preocupe, mi estimada. Usted puede realizar todo lo que está en la plataforma según sus conocimientos, pero es más recomendable hacerlo al ras de las clases para que no llegue a tener una mala nota o no haya entendido bien, no haya entendido bien algún tipo de pregunta o tema. Gracias, Lito. Listo, mi estimada. Estefanía, dime. Nada, igual así mismo que yo ayer realicé esa pregunta y por suerte sí saqué 10. Listo, mis estimados. Me alegra mucho que sepan las bases de Excel y las funciones que son muy importantes, ya que poco a poco iremos viendo que son muy utilizadas y que son muy irreemplazables para la creación y visualización de datos. ¿Algún otro tipo de pregunta que tengan? ¿No? ¿Todos estamos claros? Sí. Listo, entonces en ese caso ha sido un placer estar aquí con ustedes. Tengan una bonita noche y nos vemos la próxima clase. Igualmente, Licen, buenas noches. Buenas noches, mi estimada. Buenas noches. Tengan muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, mis estimados.